un hemograma o citometría completo y correcto, ¿verdad? ¿Y cuáles son las implicaciones clínicas que tiene la evaluación de un hemograma completo y correcto? Como a través de esta evaluación podemos, por ejemplo, establecer el diagnóstico de las anemias, como a través de esta evaluación, por lo menos evaluamos la primera fase de la hemostasia, es decir, la fase plaquetaria, en forma cuantitativa, o bien vemos algunas situaciones, ¿sí?, que impactan sobre los glóbulos blancos y obviamente van desde procesos simplemente reactivos y benignos hasta procesos mucho más serios, desde infecciones, procesos reactivos, inflamaciones, infecciones virales, el efecto de medicamentos, de autoinmunidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a hablar de otro de los aspectos importantes y que son de mucha utilidad en el diagnóstico de enfermedades hematológicas. Y no solamente enfermedades hematológicas, cualquier enfermedad, es el estudio de la médula ósea, sobre todo orientada al hecho de evaluar la hematopoiesis. La hematopoiesis es ese concepto fisiológico, ¿sí?, que implica la maduración, la proliferación y sobre todo la diferenciación de precursores que están en la médula ósea y que van a originar la sangre, es decir, los elementos formes maduros que cumplen funciones específicas en el ser humano. Entonces, ¿qué es la hematopoiesis? Es el proceso coordinado, ordenado, fisiológico de maduración, diferenciación y proliferación celular. Todo este concepto debe ser ordenado y coordinado. ¿Qué pasa cuando la hematopoiesis, ¿sí?, se vuelve anárquica? Obviamente se genera una serie de enfermedades. Por ejemplo, puede haber la emergencia de una clona. Una clona es un grupo de células que han perdido, ¿sí?, ese anclaje y han perdido la capacidad de maduración y proliferan en forma exagerada y han perdido la capacidad de morirse, es decir, tienen señales antiapoptóticas. Las células van a ocupar un espacio vital y al ocupar ese espacio vital van a avasallar a todas las células normales. Es lo que ocurre en una leucemia. Entonces, ¿qué es una leucemia? La leucemia no es más que la emergencia de un grupo de células, es decir, una proliferación clonal de células que han perdido la capacidad de ser reguladas, que tienen, ¿sí?, autorrenovación, que tienen capacidad de proliferación totalmente anárquica y que van a invadir un sitio vital que es la médula ósea. Por otra parte, ¿qué pasa si los precursores hematopoieticos son frenados por una disfunción inmunológica? Por ejemplo, existe una disfunción de linfocitos T supresores y muchos de estos linfocitos T supresores producen interleuquinas supresores como la interferón gamma. El interferón gamma tiene un efecto inmunosupresor sobre sobre la célula madre, es decir, la célula totipotencial hematopoyética. Y obviamente va a disminuir el proceso de maduración, proliferación, diferenciación celular, lo que lleva, por ejemplo, a una aplasia medular. O bien, hay alteraciones en los procesos de maduración y proliferación celular, de manera que no hay emergencia de estas células a sangre periférica. Es decir, la fábrica está totalmente dañada y eso produce carencia de estos elementos. Es lo que ocurre, por ejemplo, en los síndromes mielodisplásicos. ¿Sí? Entonces, es importante, chicos, que entiendan ustedes ahora este concepto de lo que es la hematopoiesis. Y la hematopoiesis se evalúa a través, obviamente, del estudio de la médula ósea. Muy bien. ¿Cuáles son los objetivos del estudio de la médula ósea? Uno, un diagnóstico hematológico. Una indicación absoluta de realizar una biopsia y aspirado de médula ósea es, por ejemplo, la presencia de pancitopenia. ¿Qué es la pancitopenia? Es la citopenia en las tres series hematopoyéticas. Hay anemia, hay leucopenia y hay trombocitopenia. Por lo tanto, debemos evaluar la fábrica, y eso se hace a través de un aspirado o biopsia. O las bicitopenias, es decir, la coexistencia de anemia y trombocitopenia, de anemia y leucopenia o anemia y trombocitopenia. Por otra parte, también realizamos un estudio de la médula ósea cuando queremos analizar la capacidad de la respuesta de la médula ósea, ¿sí?, a ciertos tratamientos. Por ejemplo, si tenemos una leucemia y nosotros impactamos sobre la leucemia con quimioterapia, necesitamos evaluar
la respuesta medular a través de un aspirado medular para ver si existe remisión, es decir, desaparición de las células anormales. Por lo tanto, la hematopoiesis, como dice esa diapositiva, es un conjunto de procesos que llevan a la formación y desarrollo de células sanguíneas. Todo este proceso se realiza en la médula ósea. Desde el nacimiento, no existe otro lugar donde se forme, ¿sí?, sangre. Es decir, los sitios de hematopoiesis fisiológicos se encuentran en la médula ósea. Y esto desde la semana 30 del feto. ¿Sí? ¿Cuáles son los sitios donde existe médula ósea, chicos? En el interior de los huesos, sobre todo en los extremos o en las epífisis de los huesos largos, o bien en la porción esponjosa de los huesos planos, el esternón, las vértebras, los huesos del cráneo, las costillas, pero en los extremos de los huesos largos como el húmero, el fémur, la tibia, son donde existe gran cantidad de médula ósea. De hecho, la médula ósea es lo que comúnmente conocemos como tuétano, ¿verdad? Cuando nos comemos un rico pollo Chester, un rico pollo choco, un rico pollo, ¿cómo se llama esto? Este pollo tóxico que hay, el quindón, que está bien cocido, donde estamos comiendo y de repente mordemos un pedacito de la epífisis de la tibia del pollito y vemos ahí adentro un tejido esponjoso, ¿verdad? Esa es la médula ósea. Como les he dicho, el sitio fisiológico es la médula ósea, que es localizada en los... alguien está ahí hablando. Silencia, Melissa, ¿por qué no silencias, por favor? A todo el mundo, menos a mí, obviamente. Hay sitios patológicos, chicos, donde se produce la hematopoiesis, y esos sitios patológicos, en algunas enfermedades, se conocen como metaplasia mieloide. Entonces, yo les pregunto, ¿qué es la metaplasia mieloide? La metaplasia mieloide es el fenómeno por el cual el vaso, el hígado y los ganglios linfáticos, pero todo el vaso y el hígado, retoman, ¿sí?, la formación sanguínea atribuida a la etapa embrionaria. Obviamente, cuando se produce metaplasia mieloide y hepatoesplenomegalia, o bien linfadenopatías. Uno hace una biopsia de los ganglios, una biopsia hepática, o bien hace una esplenectomía y observa la presencia de metaplasia, inclusive con mielofibrosis. La metaplasia mieloide, entonces, es aquel proceso patológico en el cual se produce la formación o la hematopoiesis anormal en el vaso, el hígado o los ganglios linfáticos, cosa que es totalmente anormal. La hematopoiesis es un concepto fisiológico, no es un concepto morfológico. Si bien se puede observar a estas células mediante la observación microscópica en el laboratorio, ¿sí?, la observación microscópica de la médula ósea, el concepto es fisiológico. ¿Qué es la hematopoiesis? Ese proceso, miren, hay una serie de células, ¿verdad? La hematopoiesis se produce, ¿sí?, en tres compartimientos fisiológicos. La hematopoiesis, ¿sí?, es el proceso por el cual se produce proliferación, diferenciación y maduración celular a partir de una célula madre. La única célula que tiene la característica de diferenciación y de producir células maduras o células sanguíneas se llama célula madre pluripotencial hematopoyética, que tiene dos particularidades, es decir, dos principios. El primer principio es de autorrenovación. Un ejemplo, los hepatocitos son hepatocitos desde que nacemos hasta que nos morimos, ¿verdad? Han perdido ya la capacidad de proliferación y diferenciación. Lo mismo las células musculares. De ahí que cuando hay un infarto de miocardio, la parte que se muere del miocardio es reemplazada por tejido conectivo, no funcional. Cuando se echan unos drinks durante 20 años, todos los sábados, sus whiskies, sus cervezas, ¿qué va a pasar? Van a matar sus hepatocitos y los hepatocitos son reemplazados no por otros hepatocitos, son reemplazados por tejido colágeno, ¿verdad? Fibroblastos, y se produce la cirrosis hepática. Si ustedes le echan cigarros todos los días durante 20 años, ¿qué va a pasar? Va a producirse un fenómeno inflamatorio a nivel de los alveolos y se va a producir muerte celular de los neumocitos que son reemplazados por tejido fibroso y sobreviene, ¿sí?, una bronquitis crónica inflamatoria y una regeneración con enfisema pulmonar. Las únicas células que tienen en el organismo la capacidad de regenerar son las células epiteliales y sobre todo las células sanguíneas. Permanentemente están formando células sanguíneas. ¿A partir de qué? De esa célula madre pluripotencial. Entonces, una característica es que esta célula madre se autorrenueva.
es decir, se divide y da origen a otra célula madre. Y otra característica que la ven bien acá, esta célula es capaz de diferenciarse en diferentes células de linaje para originar células maduras circulantes. El concepto hematopoyético implica la presencia de células progenitoras. Las células progenitoras no se observan al microscopio. Las células progenitoras, ¿sí?, tienen ese concepto fisiológico porque son células que tienen la capacidad de autorrenovación y diferenciación a células de linaje específico. No se observan, son células mononucleares indistinguibles. El segundo compartimiento es de células precursoras. Las células precursoras ya se observan morfológicamente y se caracterizan por cambios tanto nucleares como en citoplasma. Por ejemplo, acuérdense, la hematopoiesis, ¿sí?, que da origen a los glóbulos rojos, que se conoce como eritropoiesis, es un proceso coordinado de proliferación y sobre todo maduración y diferenciación, donde el glóbulo rojo maduro ya pierde su núcleo. Este glóbulo rojo es circulante, está en sangre periférica, pero en la médula ósea existe un compartimiento fisiológico de células precursoras y un compartimiento fisiológico que no se puede observar de células progenitoras. Por ejemplo, esta célula madre pluripotencial hematopoyética, bajo influjo o estímulo de citoquinas, va a diferenciarse en unidades formadoras de colonias eritroides, así se llaman. Y estas unidades formadoras de colonias eritroides, que no las vemos, es un concepto fisiológico que solamente se puede observar en cultivos celulares, después van a, ¿sí?, diferenciarse ya en células visibles precursoras. Tenemos el proeritroblasto, el eritroblasto basófilo, el eritroblasto ortocromático, el eritroblasto ortocromático tardío, el reticulocito, que ya no tiene núcleo, y el eritrocito maduro, que vive más o menos 120 días. Este concepto es un concepto de maduración, de proliferación y maduración eritropoyética. La serie mieloide, es decir, la serie que va a originar a los granulocitos y a los monocitos, ¿sí?, se origina a partir de una célula, ¿sí?, totipotencial comprometida con el linaje mieloide. Esta célula madre pluripotencial hematopoyética se va a diferenciar y va a dar origen a una célula comprometida con el linaje mieloide. Y la célula mieloide va a diferenciarse ya sea en mieloblasto, promielocito, mielocito, y luego tenemos las bandas o callados de eosinófilo, neutrófilo y basófilo, para dar lugar luego a la segmentación y a la presencia de basófilos, eosinófilos y sobre todo neutrófilos circulares. De la misma manera, ¿sí?, el monoblasto, que se origina de una célula progenitora mieloide, va a madurar y se va a convertir en una célula, ¿sí?, que tiene características específicas que se conoce como monocito, y el monocito, cuando migra a los tejidos, se convierte en macrófago. Las plaquetas se originan a partir de una célula grande, gigante, que está en la médula ósea, que se llama megacariocito. El precursor del megacariocito en la médula ósea también se conoce como megacardioblasto. En la sangre periférica no vamos a ver células ni megacardioblastos ni megacariocitos, vamos a ver fragmentos celulares que se conocen con el nombre de plaquetas. La linfocitopoiesis tiene un proceso totalmente diferente. Y tenemos una célula madre linfoide que va a originar linfoblastos, y los linfoblastos prolinfocitos, que se van a diferenciar en linfocitos B y linfocitos T. Los linfocitos B en los tejidos se convierten en células maduras que se conocen con el nombre de células plasmáticas, que originan o secretan inmunoglobulinas, ¿verdad? Mientras que los linfocitos T se diferencian en linfocitos MK, linfocitos T supresores y linfocitos T helper CD4, que son los que regulan, ¿sí?, todo el fenómeno inmunológico y permiten una interacción, ¿sí?, con las células presentadoras del antígeno, con las células dendríticas, ¿sí?, generando citotoxicidad y un mecanismo específico de defensa, ¿sí?, celular. Entonces, este es el proceso normal. Cuando se altera todo este proceso, imagínense, ¿qué es lo que ocurre? Sufre la sangre periférica y se producen alteraciones, ¿sí?, anemia, mielodisplasia, mieloma múltiple y un montón de situaciones. Esto es lo que ocurre en la médula ósea, ¿verdad? Muy bien, muy bien. El tejido hematopoyético, por lo tanto, es el tejido donde se forman todas las células de la sangre. Y como hemos dicho, en el feto, la sangre se empieza a formar en el saco de Yolk,
a partir de la sexta semana. Luego, entre las 6 y 10 semanas, la hematopoiesis se produce en el hígado y luego en el vaso. Pero finalmente, en la médula ósea a partir de las 30 semanas. Por lo tanto, en la etapa fetal, la médula ósea localizada en los huesos es la que origina la hematopoiesis. Acuérdense, aquí está el tejido esponjoso en las epífisis. No vamos a recordar la histología de los Harris, Waldman y todo esto del hueso. Lo que nos interesa es la médula ósea. Y la médula ósea es un tejido desordenado, aparentemente, porque es fisiológico, es un concepto fisiológico, no se ve así ordenadito. Pero, ¿sí? Es un proceso coordinado y ordenado para formar, ¿sí? Tejido hematopoyético y sobre todo, ¿sí? Sangre periférica. Esto es lo que se ve, miren, es una biopsia de la médula ósea, donde se observa tejido hematopoyético en gran cantidad, diferentes células. La médula ósea es un tejido muy pleomórfico, es decir, miren, células de diferente morfología, hay células grandes con nombre de megacariocitos, aquí están los granulocitos y aquí está tejido trabecular del hueso, ¿verdad? Pero aquí está la médula ósea. Muy bien. Fuera de las células hematopoyéticas, un concepto muy importante es el microambiente hematopoyético inductivo. Sin ese microambiente, por más de que existan células, no se va a producir ese fenómeno de maduración, proliferación ordenada. El microambiente hematopoyético es una estructura altamente organizada de células del estroma, y estas células del estroma son las que soportan, juntamente con sustancias como la matriz extracelular, y regulan este mecanismo hematopoyético. El estroma hematopoyético, ojo, no son células hematopoyéticas que originan sangre, pero son células muy importantes que van a regular la hematopoiesis. Este estroma hematopoyético está constituido por células estromales de origen mesenquimatoso. ¿Cuáles son las células de origen mesenquimatoso? Células endoteliales, fibroblastos, adipocitos, osteoblastos, ¿sí? Y macrófagos. Y estas células producen dos situaciones, o sea, dos productos: matriz extracelular y citoquinas. La matriz extracelular, la minina, fibronectina, colágeno, glicosaminoglicanos, moléculas de adhesión, integrinas y alonosinas, y producen citoquinas. Las citoquinas son hormonas que tienen una función específica y que regulan el proceso de diferenciación y proliferación celular. ¿Cómo está constituido el estroma? Miren, aquí está el estroma. Matriz extracelular, aquí tenemos colágeno, laminina, aquí tenemos células hematopoyéticas y una interacción permanente de las células hematopoyéticas que producen factores de crecimiento, citoquinas de crecimiento, matriz extracelular, y se genera interacción célula-célula. Hay muchas enfermedades hematopoyéticas, enfermedades sanguíneas, que no precisamente se originan del daño del tejido medular, sino del daño de este estroma medular, es decir, de este microambiente inductivo hematopoyético. Miren, aquí está el microambiente: fibroblastos estromales, osteoblastos, adipocitos, y toda la interacción entre los macrófagos, los fibroblastos estromales, osteoblastos, que van a regular la proliferación, la sobrevida, la maduración, la autorrenovación, la migración de todas estas células hematopoyéticas, mediante tres mecanismos. Esto es muy importante que sepan. ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales, si yo les pregunto, el microambiente hematopoyético de la médula ósea regula la hematopoiesis? Un mecanismo humoral, porque secreta citoquinas y quimoquinas. Una interacción a través de la matriz extracelular y un contacto estrecho de célula a célula por moléculas de adhesión y morfógenos. Son tres mecanismos fisiológicos que permiten una correcta maduración y autorrenovación de las células hematopoyéticas. Y microambiente inductivo hematopoyético: células, macrófagos, adipocitos y matriz extracelular. Todo esto constituye ese microambiente inductivo hematopoyético. ¿Y cómo sabemos esto? Porque hay cultivos de células estromales, y estos cultivos de células estromales regulan el desarrollo de las stem cells. Ya les he dicho, por ejemplo, en la aplasia medular o en la mielodisplasia puede haber un daño de todo este sistema inductivo de las células estromales, y aunque existan células madre normales, no existe ese mecanismo de regulación
que permite la autorrenovación y la proliferación y diferenciación hematopoyética. Muy bien. ¿Qué procesos celulares regulan la producción de células maduras en la sangre? Miren, es un proceso coordinado de proliferación, diferenciación y maduración. Proliferación, las células proliferan, las células se diferencian porque la célula madre se va a comprometer con células que tienen diferente camino. Así como ustedes, ¿no? Ustedes ahorita, hagan de cuenta, bueno, voy a compararlos. Todos ustedes en el curso son células madre, pero cada uno se va a diferenciar. ¿Quiénes son los cirujanos? ¿Quiénes son los cirujanos plásticos? ¿Quiénes van a ser internistas? Por ahí resulta que uno de ustedes va a ser hematólogo, otro va a ser endocrinólogo, una pediatra, una endocrinóloga, va a haber una patóloga y seguramente va a haber un epidemiólogo. ¿Se dan cuenta? Lo mismo. A partir de una célula madre empieza a producirse la proliferación y luego sobre todo la diferenciación y luego la maduración. Cuando ustedes eligen una especialidad, van a decir, bueno, la Melissa va a ser pediatra, va a ser R1, R2, R3, entonces va a madurar como pediatra. Lo mismo ocurre con las células, chicos. Las células de células inmaduras, una vez que reciben información, van a constituirse en células progenitoras, que son morfológicamente reconocibles y van a dividirse y diferenciarse en células maduras, que son células circulares. ¿Qué pasaría, chicos, si se bloquea este proceso o se dañan células progenitoras, células pluripotenciales? El mecanismo final va a ser un fenómeno de daño o ausencia de células maduras. Y obviamente, o hay anemia, hay trombocitopenia, o hay leucopenia en algunos casos. Muy bien. ¿Cómo se regulan estos procesos a nivel de la médula ósea? A través de citoquinas hematopoyéticas, chicos. ¿Qué son las citoquinas hematopoyéticas? Son factores o son proteínas producidas por una serie de células. Y estas citoquinas tienen múltiples acciones que son medianas mediante receptores que tienen las células. Y hay una interacción entre estas células. Las citoquinas son producidas justamente por codificación genética en el DNA de las células progenitoras hematopoyéticas. Ahí está la información. Varios tejidos, no solamente el tejido hematopoyético produce citoquinas. La citokina más comúnmente conocida se llama eritropoyetina. ¿Dónde se produce la eritropoyetina? En el riñón. ¿Dónde? En las células del intersticio de los túbulos renales. Y la eritropoyetina es una citoquina que obedece a la caída de la tensión arterial de oxígeno en la arteriola aferente, acuérdense, debido a que existe una disminución en la masa, ¿sí?, de glóbulos rojos. Si disminuye la cantidad de glóbulos rojos o disminuye la cantidad de oxígeno, ¿sí?, a nivel de la arteriola aferente, inmediatamente se dispara, ¿sí?, la producción de eritropoyetina. ¿Qué es la eritropoyetina? La eritropoyetina tiene impacto sobre tejido eritropoyético, sobre precursores de las células rojas, específicamente sobre una célula que se llama unidad formadora de colonias eritroides, que es una célula progenitora específica y comprometida con el linaje eritroide, induciendo proliferación, maduración e inicio de síntesis de hemoglobina a ese nivel. Otra de las citoquinas que conocemos son los factores de crecimiento, factores estimulantes de colonias de granulocito macrófago, que tienen impacto sobre las unidades formadoras de colonias de granulocitos y de macrófagos. Es decir, regulan la proliferación de neutrófilos, eosinófilos y basófilos y monocitos. Hay otra citoquina que se llama trombopoyetina, que regula el mecanismo de formación intracelular, de formación de membranas a nivel del megacarocito para la estimulación y formación de plaquetas. Muy bien. ¿Cuáles son las funciones de las citoquinas hematopoyéticas? Miren, esta es la célula, una célula precursora. Activación funcional, maduración, proliferación, diferenciación con compromiso de linaje. Es decir, esta célula que está en cuarto, cuando me cuenta uno de ustedes que está en cuarto de medicina, cuando pasen a quinto les va a gustar seguramente la infectología y se van a diferenciar ya en precursores. Van a decir, no, yo voy a hacer medicina interna e infectología. De la misma manera, las células, bajo el influjo de estas citoquinas, van a ya comprometerse. Y una situación interesante, ¿sí? Estas propias citoquinas regulan la muerte de estas células.
A ver, vamos a poner un ejemplo. Todos estamos programados para morir, ¿verdad? Si yo decía en clases, levante la mano el que se crea inmortal, yo creo que nadie es inmortal, porque desde que nacemos estamos programados para morir. Muchos vamos a morir a los 80 años porque vamos a tener un proceso de envejecimiento y seguramente mi tejido cardíaco se va a envejecer y me voy a morir de un infarto. Otros se van a morir de cáncer, otros se van a morir de algún... Pero todos nos vamos a morir. Pero no estamos programados para tener una situación no programada. Hagan de cuenta, están saliendo de la facultad y viene un taxi y los atropella. Eso no estaba programado. A eso se llama necrosis. ¿Sí? Las células no están programadas para morirse, o sea, están programadas para morirse después de cumplir sus funciones, pero no están programadas para morirse por situaciones ajenas a la voluntad de la regulación celular. Si hay una infección viral, si hay una quemadura, si hay un tóxico o alguna situación, las células se van a morir y obviamente va a producirse una enfermedad con muerte celular. Pero conforme pasa el proceso de envejecimiento fisiológico y la regulación de citoquinas, las células se van a programar para morir. ¿Qué pasaría, chicos, si esta célula no se muere? ¿Qué pasaría si no nos morimos? ¿Sí? Seguramente el mundo, en lugar de tener 7.000 millones de personas, va a tener 20.000 millones de personas. Si hay 20.000 millones de personas, ¿qué va a pasar? Hambruna total. Lo mismo, si esta célula no se muere, ocupa un espacio vital que es la médula ósea y va a avasallar a las células escasas que tienen todavía la capacidad de diferenciación, de compromiso lineal y de proliferación normal. De manera que estas células inmortales no maduran y avasallan y ocupan este espacio vital y producen una falla medular, por eso hay anemia, por eso hay leucopenia y trombocitopenia. Pero toda la médula ósea está llena por células anormales. Es lo que ocurre con la leucemia. ¿Me van entendiendo? Entonces, en resumen, la hematopoiesis, es un proceso fisiológico que implica interacción de citoquinas, factores estimulantes de colonias, en procesos de maduración, proliferación y diferenciación y generación de apoptosis de todas las células sanguíneas. Todo esto se produce en la médula ósea. Cualquier alteración en este proceso de diferenciación y maduración celular, miren, aquí están las células del microambiente inductivo y aquí están las células hematopoieticas. Cualquier alteración va a originar daño. ¿Cuáles son los factores que regulan? Les vuelvo a repetir. Las citoquinas y factores estimulantes de colonias o citoquinas hematopoieticas y la interacción que existe entre las células con el microambiente medular, constituido por células, por señales celulares, que no necesariamente son células hematopoieticas, son células mesenquimatosas. Nuevamente, miren este rol de las citoquinas. En esta diapositiva se ve claramente cómo la célula madre tiene un proceso de autorrenovación, self-renewal, se renueva y vuelve a constituirse una célula madre. Pero también tiene características de diferenciarse en progenitor de linaje. Es decir, esta es una célula que va a madurar en una célula especializada que es un granulocito. El progenitor se conoce como progenitor mieloide, unidad formadora de colonias de granulocito macrófago que tiene un receptor proteico donde actúa la citoquina, que se llama factor estimulante de colonias de granulocito macrófago. Y este proceso va a originar una maduración y diferenciación para que se forme una banda o callado de neutrófilo. ¿Sí? Entonces se dan cuenta cómo las citoquinas juegan un papel importante en este proceso de regulación. Esta es la apoptosis, lo que observamos en la médula ósea. ¿Qué implica la apoptosis? La apoptosis es la muerte celular programada por cambios nucleares. El núcleo envejece, el núcleo obviamente ya deja de producir información genética para que la célula pueda vivir y obviamente luego degenera y se muere. Todas las células se mueren por apoptosis. Miren, estas son todas las citoquinas hematopoieticas, factores estimulantes de colonias de granulocito macrófago, hipopoietina, trombopoietina y las interleuquinas, con todas estas características y su actividad sinérgica sobre las células hematopoieticas. Es la hematopoiesis. En resumen, no quiero que se cansen, no quiero que me entiendan. Hematopoiesis, proceso ordenado, coordinado, fisiológico para la formación de células maduras circulantes. En este proceso intervienen células que están en un compartimiento de células progenitoras, células precursoras y células maduras circulantes y en los tejidos. Las células progenitoras no son visibles, son conceptos fisiológicos que solamente van a permitir
que en cultivos celulares bajo el estímulo de todas las citoquinas puedan proliferar. Las células visibles ya se conocen como células comprometidas de linaje o células precursoras, que van a originar células plenamente diferenciadas maduras con una función específica. Linfocitos, monocitos, basófilos, eosinófilos, neutrófilos, linfocitos B con células plasmáticas, eritrocitos, y aquí está el eritrocito que va a originar plaquetas. Muy bien. Aquí está la stem cell se autorrenueva y miren cómo origina, cómo es un proceso normal que origina megaloblasto, eritroblasto, mieloblasto, que son células progenitoras, reconocibles morfológicamente. Todas estas células no se observan y se conocen como unidades formadoras de colonias, se conocen como células progenitoras. Muy bien, hablemos de la eritropoiesis. ¿Cómo se produce la eritropoiesis? La eritropoiesis se produce ¿sí? por un proceso coordinado de regulación, donde la célula madre pluripotencial se va a dividir y va a originar células comprometidas con un linaje eritroide. Y son células que no se ven, que tienen la misma morfología. Bajo influjo de la interleuquina 3 se produce la unidad formadora de brotes de colonias eritroides. Y luego sobre, ¿sí? Esta célula se produce maduración ya en unidades formadoras de colonias eritroides. Y es la eritropoyetina. Aquí actúa la eritropoyetina, chicos. Sobre esta célula que se llama unidad formadora de colonias eritroides, que induce, ya, se dan cuenta, 1, 2, 3, división celular y maduración celular, desde proeritroblasto, eritroblasto basófilo, policromatófilo, ortocromático, reticulocito y eritrocito. Si yo les pregunto cuál es el proceso o cuáles son las células implicadas en la generación de glóbulos rojos maduros o las células implicadas en la eritropoiesis, ustedes me tienen que contestar. Existen células que se conocen como células progenitoras invisibles, que son la unidad formadora de brotes y la unidad formadora de colonias eritroides, que por influjo de interleuquina 3 y eritropoyetina van a dar lugar a células precursoras, visibles morfológicamente en la médula ósea. Lo mismo ocurre con las otras series, pero estamos hablando de eritropoiesis. Por lo tanto, es un proceso de formación de los eritrocitos en el adulto normal se realiza íntegramente en la médula ósea. Todo eso a partir de célula pluripotente, que origina células progenitoras comprometidas con linaje, unidad formadora de brotes y unidad formadora de colonias eritroides, bien diferenciadas. Aquí está un eritroblasto multicleado, un eritroblasto, ¿sí? Y miren, aquí están las células que se producen ya en forma visible, son células precursoras, proeritroblasto, eritroblasto basófilo, eritroblasto policromatófilo, ¿sí? Ortocromático o normoblasto ortocromático, reticulocito y glóbulo rojo maduro. Este concepto se conoce con nombres de eritrón, célula pluripotente, células progenitoras, unidad formadora de brotes, 12 divisiones, unidad formadora de colonias. Aquí actúa la eritropoyetina. La eritropoyetina induce el paso y la maduración de unidad formadora de colonias eritroides a proeritroblasto y luego se sigue dividiendo en las diferentes fases para originar glóbulos rojos. 3 compartimientos: progenitores, precursores y células sanguíneas circulantes. Y esto se observa en la médula ósea, se observa. Tal vez no vamos a observar, como les he dicho, las células progenitoras, pero sí las células precursoras. Estos son conceptos morfológicos, ¿ya? Cuando vamos a la médula ósea o hacemos un aspirado y una biopsia, vamos a observar estas células. Aquí están los proeritroblastos basófilos, aquí están los eritroblastos basófilos, aquí es proeritroblasto, eritroblasto basófilo, eritroblastos policromatófilos, eritroblastos ortocromáticos, reticulocito, que ya lo conocemos con tensión supravital o azul brillante de 3 hilos, que les he hablado en la anterior clase, y los glóbulos rojos normales. ¿Sí? Así se ven en la médula ósea, son nichos unidos. ¿Cuál es el mecanismo que regula la eritropoiesis? La eritropoyetina. ¿Qué es la eritropoyetina? Es el mecanismo por el cual la disminución de la tensión de oxígeno tisular captada por la arteriola frente en el riñón hace que se sintetice eritropoyetina induciendo esto, que la unidad formadora de colonias eritroides prolifere y se diferencie en proeritroblasto. Y una vez que está en proeritroblasto ya, lo único que tiene que ser R1, R2, R3, R4, como si fuese un residente de una sola especialidad que va madurando y luego va a producir ya un cirujano bien maduro, es decir, un glóbulo rojo. Todo este proceso es regulado por la eritropoyetina. Mielopoiesis. La mielopoiesis es el proceso de formación de leucocitos, sobre todo de granulocitos, en la médula ósea. Todo eso influido por o estimulado por la unidad formadora de colonias de granulocito macrófago y las unidades formadoras de colonias de eosinófilos y basófilos.
Este es el concepto morfológico. Miren, aquí está un mieloblasto, un promielocito, un mielocito, un metamielocito, una banda o callado y un neutrófilo segmentado. Miren, en todo este proceso, ¿qué va a ocurrir? Empiezan a desaparecer los gránulos primarios y el núcleo se vuelve más chiquito y desaparecen los nucleolos. Y el núcleo se segmenta, primero hay una escotadura en la fase de betamielocito, luego una banda callada y luego se segmenta y se convierte en un neutrófilo o en un eosinófilo o en un basófilo maduro. La megacariopoiesis es el proceso de formación de plaquetas. ¿Dónde se produce eso? En la médula ósea, no se produce en ningún otro lugar. Todo eso influido por estímulo de la unidad sonora de colones de megacaricitos o trombopoietina sobre las células comprometidas con el linaje, ¿sí?, plaquetario. Miren, esta es la megacariopoiesis. Está la stem cell por acción del factor trombopoietina se convierte en una célula pluripotente comprometida con el linaje megacariocítico. Luego tenemos el megacariocito inmaduro, el megacarioblasto, megacariocito maduro, el megacariocito, la fragmentación y la formación de plaquetas. Todo este proceso es regulado por interleuquinas, pero sobre todo esta interleuquina que se llama trombopoietina. Y este es el proceso de megacariopoiesis, así se ve, este es el megacariocito, son megacariocitos. Y estas son las plaquetas ya maduras que están en la sangre periférica, megacariocito. Muy bien, ¿cómo obtenemos la médula ósea? La médula ósea se produce a través de, o sea, se obtiene a través de una simple y vulgar aspiración, un procedimiento bien sencillo. El abordaje muchas veces en el esternón o bien en la cresta ilíaca. Y luego, para poder diferenciar todas estas células y poder observar, se hace tinciones. Tinción de Maillard-Himsa, que es una tinción supravital, o bien para ver los depósitos de hierro, cuando queremos ver, por ejemplo, si hay hemosiderosis o si hay anemia ferropénica, tinción de ferrocinio de potasio, tinción de Pearl. Podemos hacer inmunohistoquímica. Y luego también podemos hacer una biopsia de médula ósea. Generalmente se obtiene eso de la cresta ilíaca posterior y se puede observar la morfología. El patólogo es el que ve todo esto. Podemos enviar también células para un estudio citogenético, ¿sí? Todos tenemos un cariotipo normal, pero en algunas enfermedades hematopoyéticas, sobre todo los síndromes mielodisplásicos, los linfomas y sobre todo las leucemias, existen alteraciones citogenéticas. Por ejemplo, la presencia de cromosoma Filadelfia, que es la translocación, ¿sí?, 922, es decir, alargamiento del brazo largo del cromosoma 22, o la mielodisplasia, una trisomía del cromosoma 8, una monosomía del cromosoma 5, una pérdida del brazo largo del cromosoma 7, etcétera, etcétera. También se hace estudios, eso vamos a ver más adelante, por citometría de flujo, porque las células sanguíneas hematopoyéticas, al igual que las células circulantes, pueden estudiarse a través de la citometría de flujo, mediante la observación, ¿sí?, o identificación, más bien dicho, de antígenos o proteínas que se expresan en la membrana de estas células y que permiten diferenciar una célula de otra célula. Es lo que se hace, ¿no? En los niños o en los bebés se puede hacer una punción a nivel de la tibia, pero generalmente lo que hacemos nosotros es un aspirado a nivel de la cresta ilíaca. Penetramos a la médula ósea con un trocar especial que se llama aguja de Jamshid y podemos observar algunas alteraciones, ¿verdad? Y correlaciones con la sangre periférica. Puede haber mielodisplasia, cuando existe, por ejemplo, citopenias en sangre periférica, pero la médula ósea está llena de células totalmente inmaduras, ¿sí?, que han perdido la capacidad de proliferación y maduración. Aplasia medular, ¿sí?, tenemos pancitopenia y la médula ósea vacía. Leucemia aguda, reemplazo por células anormales en blastos, con una médula ósea totalmente infiltrada. Deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico que origina citopenias, pero la médula ósea con alteraciones de maduración. Un síndrome mieloproliferativo donde tenemos, por ejemplo, la polistemia vera, trombocitosis esencial, tenemos un aumento de plaquetas, un aumento de glóbulos rojos, una médula ósea totalmente anormal e hiperplásica. Estas son las agujas, chicos. Lastimosamente, bueno, los que llevan práctica conmigo o llevaban práctica conmigo el año pasado, siempre veíamos cómo hacíamos eso. Son agujas. A través de estas agujas. Es una aguja de un shiri, de Yab Shiri, Hamshiri, así se llama, para poder realizar el aspirado medular external, y esta es una aguja, ¿sí?, de Hamshiri de biopsia de médula ósea. Y luego hacemos los extendidos, ¿sí?, en portarjetos, y hacemos la tinción y vamos a ver estos grumos.
y estos grumos vemos. Miren, hay algunas características del aspirado medular. Obtenemos un volumen pequeñito, ¿no? 0,1, 0,3 mililitros. Por ejemplo, por morfología, si es roja intensa, hiperplasia eritroblástica. Si es oleácea, una plasia medular. Todo esto es reemplazado por tejido graso, simplemente. Si es color negruzco, puede ser, por ejemplo, una metástasis de un melanoma. ¿Sí? ¿Cómo hacemos en el aspirado? ¿Qué es lo que hacemos con el aspirado? Mandamos al laboratorio y ahí nos hacen tinciones panópticas, ¿no? Tinciones para poder hacer un mielograma. ¿Cómo informamos cuando ustedes reciban, por ejemplo, un informe de un mielograma? Grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Grupo 1 informa la serie granulocítica y el porcentaje aproximado, la mayor cantidad de células que están en la médula ósea son células de estirpe mieloide, promielocitos, mielocitos, metamielocitos, callados y polimorfonucleares. La relación granuloeritroide es de 3 a 1, mayor cantidad de progenitores de tipo mieloide. Luego vemos la serie eritroblástica, proeritroblastos y los eritroblastos en diferentes fases de maduración, desde el eritroblasto basófilo, policromatófilo, ortocromático. Y la serie linfoide monocítica y megacariocítica, linfocitos, células plasmáticas, macrófagos, un 20%. Miren la relación 3 a 1. Y esto es lo que vemos. Por ejemplo, miren, eritroblasto basófilo, metamielocito, banda o callado, glóbulos rojos, un macrófago, un eritroblasto ortocromático, metamielocito, un eosinófilo. Vamos contando y vamos viendo y vamos informando de esta manera. Así se ve la médula ósea, una serie de células pleomórficas. ¿Sí? Es un megacariocito, una célula gigante. Miren, comparada con estas otras células, fácil, 20 veces el tamaño. Aquí están los megacariocitos. Por campo microscópico se observan 5 a 10 megacariocitos. ¿Sí? Este es un osteoblasto. Los osteoblastos son células binucleadas formadoras de hueso, que muchas veces están presentes en un aspirado medular. Estas son células plasmáticas anormales de un mieloma múltiple, ¿sí? Núcleos excéntricos, citoplasma espumoso basófilo. Esta célula multinucleada se conoce como el nombre de osteoclasto. Los osteoclastos son los encargados de la resorción ósea y forman parte de la matriz hematopoyética. Y de esa manera, ¿no? El mielograma, el servicio de laboratorio de hematología, cuando hacemos un aspirado medular, informamos el límite del porcentaje de serie mieloide, serie eosinofílica, basófilos, linfocitos, ¿sí? Serie roja, proertoblastos, serie blanca, y vemos los porcentajes normales. Muy bien. Muchas veces vemos aumento de celularidad en la serie eritropoyética, en la hiperplasia eritroblástica, en las anemias regenerativas, por ejemplo. En la anemia hemolítica vamos a ver una hiperplasia eritroide. O vamos a ver disetropoiesis en los signos mielodisplásicos. En la serie granulopoyética vamos a ver, por ejemplo, si hay infecciones e inflamaciones, vamos a ver una hiperplasia granulocítica, metástasis neoplásicas. Todo esto se puede observar, o bien si no es mieloproliferativos. Aumento de linfocitos, una médula hipercelular, una plasia medular. No es porque aumenten los linfocitos, sino porque disminuyen los neutrófilos y la serie granulocítica. Una médula hipercelular, una leucemia linfocítica crónica, por ejemplo. Si aumenta células plasmáticas más allá del 5%, una gamapatía monoclonal, más de 15%, un mieloma múltiple. Presencia de macrófagos, inclusive podemos ver eritrofagocitosis, es decir, los macrófagos se activan y tienen capacidad de comerse a los precursores hematopoyéticos. Eso ocurre, por ejemplo, en las infecciones virales. O vamos a ver la presencia de, miren cómo la médula está reemplazada por estas células mononucleares que han perdido, ya no es pleomórfico, son células mononucleares, las leucemias agudas, o bien la presencia de metástasis, ¿sí? Neoplasia. Muy bien. Miren, aquí hay una serie de links para que puedan ustedes entrar, ¿sí? A ver si aquí hay una foto, por ejemplo, www.hematology.org es el web de la Sociedad Americana de Hematología, LASH. Ahí está la Sociedad Europea. No sé si están viendo mi pantalla.